viendo los versículos 21 al 22. Pero antes de ver nuestro texto, siempre tengo pendiente lo que dice Primera de Juan 5:20, donde ahí expresa: sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Noten esa expresión que se encuentra ahí: nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y hoy prácticamente el estudio va a ser una cristología, o sea, un tratado referente a lo que es la persona de Cristo. Pero prácticamente, aunque vamos a perseguir confirmar ya lo que el mismo Señor nos ha dado a entender de su Hijo, que sería confirmar, porque no es que vamos a aprender cosas nuevas, sino lo que ya hemos recibido como entendimiento del Hijo por medio del Espíritu Santo, pero que nos lleve a dos cosas. Número uno, solamente a seguir rindiéndonos al señorío y a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Más bien esa sería una parte aplicable de lo que es este estudio, pero que también seamos agradecidos por este entendimiento que hemos recibido del Señor, porque hermanos, son millones las personas que están erradas en cuanto al conocimiento del verdadero Jesucristo. Nosotros profesamos que Jesucristo es Dios. Por tanto, en unidad a las otras dos personas de la deidad, al Padre y al Espíritu Santo, Él es coigual, Él es creador, Él reina, Él rige soberanamente el universo. Y para ello debemos atender al testimonio que nos dan las mismas Escrituras acerca de su persona. Cuando hablamos que Él es el creador, dice Juan 1:3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida. Eso está ahí hablando de que Él es la razón de nuestra existencia, lo que es el gran yo soy. Hechos 17:28 dice que en Él, refiriéndose a Cristo, vivimos, nos movemos y somos. Eso es lo que le cuesta trabajo a muchas personas, entender y someterse que somos criaturas, que en efectivo vivimos, nos movemos y somos en Cristo. Como dice Romanos 11:36, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso Filipenses 2:10-11 dice que en el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de confesar que Él es el Señor. Colosenses 1:15-18 habla claramente diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la razón de la existencia. Sí, todo efecto tiene una causa, y sabemos que el efecto de la creación, la causa es el Señor, pero no es un Dios que creó así nomás, sino que Él creó con razón, con propósito, con objetivo, que hemos estado especificando en este estudio, que ese objetivo y razón fue la creación de un reino donde Jesucristo, que es el Dios eterno, es su Rey. Por eso dice Efesios 1:20, estamos situados en nuestro texto, pero el versículo anterior, 1:20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales. Aquí está hablando cómo el Señor obró para sentarlo a la diestra en los lugares celestiales. Quiere decir un lugar de supremacía. Nosotros creemos que Jesucristo es eterno, infinito, inmensurable, coigual al Padre. No hay subordinación entre las tres personas. Ellos son coigual. Por eso ahí en Apocalipsis 1, 11 al 18, él mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y sabemos que habla Jesucristo porque dice, el que estuve muerto. O sea, Dios nunca ha estado muerto. Cuando dice el que estuve muerto y ahora vivo, porque se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Y cuando Él dice yo soy el alfa y el omega, ahí está hablando de lo que son sus atributos de infinitud, de eternidad e inmensurable. Porque significa mencionar la primera y la última letra del alfabeto griego. No quiere decir que tuvo un principio y que va a tener un final, no. Sino que lo que está tratando de decirnos es que antes de Él nunca hubo nada ni nadie. Tampoco podemos esperar a que Él pase y que venga otra cosa. Por eso dice el principio y el final. Nada antes que Él, nada después de Él. Él es eterno para siempre. Vamos a leer nuestro texto, que son los versículos 21 y 22, y proceder a comentar estos versículos. Dice, a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, estamos hablando aquí de el dominio y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente está hablando del Padre de Gloria. Hay personas que malinterpretan estos versículos y diciendo, mira, si Jesucristo tiene un Dios, ¿cómo Él puede ser Dios si tiene un Dios? Recuerden, hermanos, que estamos a todos estos versículos que puedan malinterpretarse de esa manera, tenemos que siempre tener pendiente ese concepto de kenosis. Lo hemos repetido mucho porque es sumamente importante para nuestra doctrina acerca de la persona de Jesucristo. ¿Qué significa ese concepto, kenosis? ¿Alguien me lo puede decir? Vaciamiento. Y cuando hablamos de vaciamiento, ¿qué es lo que estamos tratando de decir, hermana Rosa? Bueno, que Él puso sus atributos a un lado y se humilló a sí mismo y tomó la condición de siervo y de hombre. Pero Él no dejó de ser Dios, lo único que no usaba sus atributos. Sí. Usaba, los tenía ahí, pero no hizo uso de ellos. Esto es una de las cosas, muy bien, esta es una de las cosas más maravillosas, más impactantes para nosotros, el pensar en esto tan profundo. El Dios de la eternidad, Jesucristo, el eterno Dios, que en su esencia espíritu, humillarse, venir a tomar la forma de un cuerpo humano, y a la vez que ya ese cuerpo humano ha sido creado, ya es para siempre. O sea, Él ascendió y volvió a su gloria, pero Él mantiene esa figura humana, que por eso es que le vamos a ver cara a cara, y por eso es que dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es, no sé si usted puede captar en su mente lo que significa esta humillación de limitarse a eso, siendo el Dios eterno, y todo por nuestra redención. Y todo por salvarnos. Pero el hecho de que Él se haya humillado de esa manera no quiere decir que haya dejado de ser lo que siempre ha sido, Dios.
Y recuerde, cada vez que encontramos estos versículos, no solamente habla de su vaciamiento, pero siempre otro de los propósitos del Señor Jesús fue como hijo, porque vino a ser hijo, modelarnos a nosotros, los otros hijos, porque por eso viene a ser nuestro hermano, la correcta relación que nosotros debemos de tener siempre con nuestro Padre Celestial. Ejemplo, Juan 14, 28. Él dice, el Padre es mayor que yo. Pero hay que interpretarlo bajo el concepto de la kenosis o vaciamiento y a lo que él estuvo, lo que él condescendió en hacer. Venir a tomar esa figura humana por nuestra redención. Marcos 13, 22 dice, nadie sabe ni el día ni la hora, sino el Padre. O sea que todo esto simplemente es para modelarnos a nosotros la relación con hijos. Sin embargo, no quiere decir que Él haya dejado de revelarse por lo que Él es, Dios. Porque en Juan 14, 10 dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y es más, le dice a los discípulos, creedme por las mismas obras, porque Él hizo las mismas obras que el Padre. Juan 1.1, Juan 1.14 presenta a Cristo como la verdad absoluta. Y en fin, otros pasajes que confunden a las personas, por eso yo les decía, demos gracias a Dios que nos ha dado el entendimiento para estar en el verdadero. Es muy triste ver a tantas personas aferradas a sectas y a doctrinas falsas, personas piadosas, que no podemos negar que hasta expresan amor a Dios. Aman a Dios, pero están equivocados, están errados. Y ustedes saben, los mismos testigos de Jehová son un ejemplo de lo que les estoy hablando, de lo que están aferrados ellos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando se escucha el ser primogénito de toda la creación, es uno de los versículos que usan para apoyar los que tratan de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, mira, es un primogénito de la creación, quiere decir, es el primer ser creado. Bueno, todo esto viene cuando se ignoran las Escrituras y sobre todo el idioma griego, que es uno de los idiomas más ricos en expresión que existen. Nosotros siempre nos vamos a ver limitados en nuestro castellano en muchas cosas porque usamos una sola palabra para abarcarlo todo, pero en el griego no. En el griego la diferencia de escritura puede significar un sentido diferente. ¿Y sabía usted que para esa palabra primogénito que tenemos en nuestro castellano, se puede usar de dos maneras en el griego y según la manera es el sentido que se le da a lo que se está tratando de hablar, y hay que saber diferenciar estos términos y cuál de ellos aparece en las Escrituras. Ejemplo, está protictos, y eso significa primer nacido. Y en ese sentido es que nosotros entendemos un primogénito de una familia, proticos. Pero también está protótocos, para primogénito, protótocos. Y lo que significa es supremacía de algo, el principal, el de mayor rango. Y ahí está la equivocación. El apóstol Pablo usa aquí en Colosenses protótocos, no usa protictos. Pero los testigos de Jehová piensan que solamente primogénito tiene un significado que es primer nacido, y por eso lo consideran como el primer ser creado. Y eso es algo en contra de lo que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está Pablo usando aquí protótocos, quiere decir que Jesús tiene una posición
en la creación, privilegiada, alta, o sea, la supremacía de la creación. No quiere decir primer ser creado. Por eso que más adelante en el versículo dice, en Él fueron creadas todas las cosas. En Juan, en Él y por Él, porque Él tiene la supremacía de la creación. Ejemplo, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, en el Salmo 89, los versículos 20 al 27, no es que lo vamos a leer todos los versículos porque estamos concentrados, ¿verdad?, en Cristo, en Jesucristo, pero en el 20, ahí claramente está hablando de David. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y luego en el 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ese es un ejemplo del uso de primogénito como prototocos. ¿Por qué? ¿Era David el primogénito de la familia? No, es más, era el menor de la familia según 1 Samuel 16:11. ¿Fue David el primer rey de Israel? No, fue Saúl. Entonces, cuando habla ahí de primogénito no significa que fue el primero. Simplemente está hablando de que él iba a ser un rey que iba a recibir supremacía sobre todos los otros reyes, etc. Y es el ejemplo que está usando Pablo cuando habla de que Jesucristo es el primogénito de la creación, sino que Él es el Dios supremo. Pero bien, como yo les dije, este es un tratado cristológico donde simplemente vamos a confirmar el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra religión cristiana no es una religión aberrante, es una religión basada en la fe, en lo racional, en la teología, en la palabra de Dios, todo eso combinado junto, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. Él no nos está pidiendo que creamos cosas irracionales e ilusorias. En la misma palabra, Él se revela tal como Él quiere que nosotros le conozcamos. Y la deidad de Jesús no es que nosotros la estemos probando aquí. Nosotros no la tenemos que probar en nuestros corazones. Él es Dios. Y por eso es que cuando tenemos algún confrontamiento con alguna persona que dice lo diferente, están perdiendo totalmente su tiempo, porque estamos convencidos de que Él es Dios. No lo tenemos que probar, pero la palabra misma da testimonio de que Él es Dios. Y la deidad de Jesús es probada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas. Yo pudiera mencionar muchísimos versículos, obviamente. Miqueas capítulo 5, versículo 2, que es la profecía que menciona el lugar donde él iba a nacer, en Belén de Efrata. Ahí dice de Jesucristo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Quiere decir, las apariciones que aparecen como el ángel de Jehová, que es lo que es la teofanía de Cristo, es el ejemplo como Él se revelaba en el Antiguo Testamento, porque Él es Dios. Isaías 9:6, para señalar su coigualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, dice, Él es Padre eterno. Entonces, Él es Dios. Pero la deidad de Jesús también es probada en el Nuevo Testamento. Cuando Él usa en Juan 8:58, que Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy, el equivalente a lo que como Dios se reveló en Éxodo 3:14, el gran yo soy. Cuando Él dice esto, es una de las cosas que los testigos de Jehová, que los menciono a ellos porque son uno de los que se aferran a negar su divinidad, no están pendientes de la reacción que tuvieron
los líderes religiosos cuando escucharon esto. Según Juan 8:59 dice que cuando Jesús les dijo esto, que antes de que Abraham fuese, yo soy, y les dijo esto, dice que cogieron piedras para tratar de apedrearlo. Lo que pasa es que él se fue en medio de ellos. Son los judíos que no tenían problema de traducción ni problemas de interpretación lingüística. No, ellos entendían muy bien lo que Jesús habló. Y cuando Él dijo yo soy, y ellos entendieron ese yo soy, a lo mejor para nosotros en nuestro castellano no tiene tanta significancia como lo tuvo para ellos, de manera tal que quisieron apedrearlo. Y sabemos, según Lucas 22, 66 al 71, que estos judíos, primeramente no eran gente loca, estaban completamente erradas acerca de la persona de Jesucristo. Hicieron mal porque lo crucificaron a su Mesías, no les recibieron, pero no era tampoco que era gente loca que iban a matar a un inocente así por gusto. Ellos tuvieron una razón, aunque equivocada, y la razón es porque ellos encontraban que era una blasfemia que Jesucristo se igualara al Padre, a Dios, y eso fue la razón por la que quisieron crucificarle. Y eran la gente que entendían su idioma, como él hablaba y lo que él expresaba. Entonces es una prueba de que si los mismos judíos encontraban que era una blasfemia que el mismo Señor Jesús se llamara Dios, yo pienso que es una prueba contundente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, Él prueba su deidad por los nombres con que Él se da a conocer. Él se llama a sí mismo, Hebreos 1:8, Dios, Hijo de Dios, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 9:6 habla de muchos de sus nombres, pero uno de ellos que es bien, como dice, directo, Emanuel. Mateo 1:23, Dios con nosotros. La deidad de Jesús es probada también por sus atributos. A pesar de ese vaciamiento, de esa kenosis que Él estuvo dispuesto a realizar, durante su ministerio, Él realizó milagros que solamente Dios puede hacer. Calmar la tempestad. Caminar sobre las aguas y darle el poder a Pedro que caminara los pocos segundos que caminó sobre las aguas. Alimentó a miles con pocos recursos, resucitó muertos, sanó enfermos, liberó demonios. Y todo esto muestra su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Por eso, la deidad de Jesús es probada por sus obras, también por la adoración que le rinden las criaturas. Fíjense, hay que tener en cuenta que según Isaías 42:8, Dios no comparte su gloria, lo dice ahí, con nadie. Y sin embargo, el Señor Jesús permitió que lo adorasen ángeles, hombres, y que lo han de adorar todos. Precisamente la iglesia hoy día adora a Cristo. Si Él no fuera Dios, fuera un impostor. Pero Él recibe la adoración de parte de las criaturas. Pero la deidad de Jesús es probada por su dominio. Y esta es la que en sí tiene que ver con nuestro pasaje, porque vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23, donde Él se le da potestad, dominio. Efesios 1, 21 al 23, dice, sobre todo principado, o sea que Él está sentado a la diestra del Padre ejerciendo autoridad. Quiere decir, todo cuerpo angelical, incluyendo al mismo Satanás y los demonios. Claro que Satanás es el príncipe de este mundo, así lo menciona Juan 12:31. Pero cuando habla de que Satanás es el príncipe de este mundo, se está refiriendo no que Él es en este momento el que rige soberanamente el universo, no es así,
sino él se ha robado prácticamente la autoridad de todo lo que pertenece a la esfera del mal. Ese es su principado. Toda esfera del mal. Claro, abunda el mal. Y ese mal se refleja en los gobiernos, en el efecto en los lugares donde se vive. Todo eso está bajo la esfera de lo que es el mal. Y el mismo Señor Jesús no tuvo, como se dice, pelos en la lengua para decirle a la gente que el que no era hijo de Dios era hijo del diablo. Y esa es una realidad que hay personas que quizás les duela que le digan. No quisiera que se les dijera, pero es la verdad. La humanidad está dividida en dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que están en las tinieblas y los que están en la luz. Precisamente de las tinieblas el Señor nos rescató y nos trasladó a su luz admirable, porque antes éramos hijos del diablo. Suena mal, pero es la verdad. Porque hacíamos las obras del diablo y éramos hijos del diablo. Pero el Señor nos rescató y ahora somos hijos de Dios. Pero esa es la esfera del diablo. La esfera del diablo es aquellos que le rinden su vida, su señorío. Pero por eso es que uno de los propósitos del estudio es que nosotros entendamos que fuimos rescatados del reino de las tinieblas para entrar ahora a un nuevo señorío que es el de Jesucristo. Pero, aunque Él es el príncipe de este mundo, hermanos, no quiere decir que no tenga que estar sometido a nada. Él también está sujeto a Jesucristo. Jesucristo tiene dominio sobre ángeles y sobre demonios. Es más, ¿sabía que el anticristo no viene por su propia cuenta? Que el anticristo es enviado por Dios, es un instrumento de Dios para ejercer su juicio. Una de las maneras que va a ejercer el juicio sobre la tierra es por medio del anticristo, por medio de los hombres y también la naturaleza. Pero el anticristo no es que venga cuando él quiera, ni que va a hacer lo que él quiera. No, Señor. Claramente dice, se le fue dada autoridad. Eso viene de Jesucristo, del Supremo, con un propósito: juicio a las naciones. Así que todo está bajo su control y dominio. Y esto es bueno que lo sepamos, porque hay veces sí no le podemos dar lugar al diablo. No podemos menospreciar su poder, pero recordemos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que ese es el Señor Jesucristo. Luego el versículo también dice que Él se le ha dado dominio sobre todo. Dice, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo está sometido bajo sus pies. Dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Ese es el Señor a quien adoramos. Y por último, el versículo 22 y 23, Jesús ejerce dominio sobre la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después de haber abierto nuestra mente a hablar acerca de la persona de Jesucristo, quién es Él, su señorío, que Él es Dios, no apreciamos más lo que significa ser su iglesia. Porque fíjense que todo ese poder en Él, dice, ahora Él le ha dado a la iglesia. Él sigue siendo la cabeza, pero le dio señorío a la iglesia. Por eso es que la iglesia no reconoce otro Señor que no sea Cristo. Nosotros somos teocéntricos, teocráticos, cristocéntricos. Estamos centrados en adorar a la persona de Jesucristo. No es que no se reconozca la obra del Espíritu Santo.
¿Cómo no la vamos a reconocer? Si el mismo Señor Jesús dijo que Él mismo lo iba a enviar y que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y es nuestro guía y consolador. Pero en otra ocasión yo expliqué el por qué nuestros cultos, más que estar haciendo énfasis en la persona del Espíritu Santo, la hace en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Cuando Cristo vino, Él dice, yo vine a glorificar al Padre, a hacer su voluntad, a hacer su obra. Por eso es que Él ora, dice, ya Señor, ya terminé mi obra, ahora glorifícame al lado tuyo, porque yo vine a hacer tu voluntad, a glorificar al Padre. Cuando Jesucristo asciende, el Espíritu Santo es enviado a la iglesia para que la iglesia glorifique al Hijo, al Evangelio. Por eso es que se nos ha comisionado la tarea de predicar el Evangelio. Porque igual que Jesucristo, su vida fue para glorificar al Padre, ahora la iglesia, por medio del Espíritu Santo, es glorificando a Cristo. No nos preocupemos, ellos no se ponen celosos del uno del otro, si los tres son coiguales. Pero por eso es que somos cristocéntricos en nuestra adoración y en nuestra alabanza, sin dejar de reconocer obviamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ya sabemos, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, Mateo 16, 16 al 18. Él es esa roca en la cual estamos fundados. Él es el que edifica la iglesia con piedras vivas. Las piedras vivas somos cada uno de nosotros los creyentes. Los pastores ejercen cierto liderazgo de obispado, quiere decir de supervisión, pero ellos mismos están sujetos al príncipe de los pastores, a Jesucristo. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Esa es la verdad, Él es el pastor de los pastores. Y el Señor ha querido transferir ese señorío a la iglesia como cuerpo, no como individuo. Por eso es que en la iglesia no pueden prevalecer individuos, sino la iglesia como cuerpo tomando la decisión como voz. O sea que el cuerpo es gobernado por el cerebro, así la iglesia depende de la cabeza que es Cristo. Es muy triste que hoy día se está viviendo un estilo de libre expresión. Y más bien existe lo que es resentimiento impulsivo contra toda autoridad, orden y disciplina. Eso es lo que se está viviendo en la sociedad. Por eso usted se ve este descontrol que hay en los hogares, en todo aspecto de la vida. El hombre no quiere que le digan lo que tiene que hacer y no quiere someterse. Punto. Y eso hay veces que lo traemos a la iglesia y no debe de ser. Venimos a la iglesia entendiendo de que yo no puedo prevalecer en mi agenda, yo no puedo prevalecer en mi mentalidad. Yo vengo a ser parte de un cuerpo, una iglesia que primero está sometida a la cabeza, al señorío de Jesucristo. Y por eso es que también es muy triste que por eso se presenta Jesucristo tocando a la puerta de la iglesia para que lo dejen entrar. Iglesia haciendo sus cosas sin contar con el Señor Jesucristo, sin procurar el agrado del Señor. Y estos versículos no solamente exalta a Jesucristo por lo que Él es Dios, por eso nunca acepten nada menos que esto, de que Él es plenamente Dios. Pero también está exaltando su supremacía, su dominio. Prácticamente no hay nada que no quede bajo su dominio. Menciona a las potestades, eso significa ángeles, incluyendo el mismo Satanás. Menciona cualquier señorío o poder, los gobiernos, lo que sea. Hay veces no nos gustan los gobiernos, pero ¿sabes qué? Son puestos por el mismo Dios para juicio. Y nosotros
estamos viviendo señales, sabemos que Cristo viene, queremos que Cristo venga, está por venir por la iglesia y las cosas se van a poner feas en todo aspecto de la vida, económico, político y religioso. Y hay veces que estos gobernantes son títeres que son puestos precisamente para que venga juicio a las naciones y el juicio de Dios venga. Por eso que no hay nada que no esté bajo su dominio, su supremacía, pero la parte que nos toca a nosotros es que Él ejerce dominio sobre la iglesia que somos nosotros. Y hay veces nos entran muchas preocupaciones por esto y por aquello. Muchas preocupaciones, pero quiero decirle algo. Lo más importante de una congregación, lo más importante es que sea cristocéntrica y que no se aparte de eso. Eso es la característica más importante que debe de perseguir una congregación. Porque el día que prácticamente se desligue del Señor Jesucristo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque Él es la cabeza. Sí, Él le dio señorío a la iglesia, ¿para qué? Para que ate y desate. Le dio para que predique el Evangelio. Y para que como un todo, pues lleve a cabo la obra de Dios para exaltar a Jesucristo y para la predicación de su Evangelio. Pero es una de las cosas que siempre tenemos que tener pendiente, hermanos, reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que el Señor les bendiga.